¿Qué tal, estimados colegas? En esta oportunidad quiero compartir 3 recursos, 2 PPTs y su respectiva ruta acerca de la evaluación formativa y el análisis de evidencia para el buen retorno escolar. Este material ha sido utilizado por parte de la Dirección de Formación de Docente en Servicio a través del programa de fortalecimiento de competencias de docentes usuarios de los dispositivos electrónicos portátiles. La implementación de la evaluación formativa siempre resulta complicada, sobre todo a inicios de año, en la que el estudiante tiene que desarrollar ciertas actividades que para nosotros son actuaciones, y estas actuaciones van a tener que ser objeto de evaluación por parte del docente. Estas actividades, estas situaciones, ¿quiénes la generan, quiénes la propician? Los docentes. Esta información que se pueda obtener de las actuaciones del estudiante para nosotros es sumamente importante. ¿Para qué? Por una parte, para actualizar la información que tenemos acerca del estudiante con relación al progreso en la determinada competencia. También podamos completar información. De pronto no tenemos información acerca de el avance y progreso en sus competencias del estudiante. Entonces, estas actividades nos va a permitir obtener esta información valiosísima. Con esta información nosotros vamos a corroborar por una parte, y por otra parte también vamos a tener el insumo necesario para desarrollar nuestra planificación en la parte de la prognosis, a fin de atender estas necesidades formativas y reducir estas brechas y seguir consolidando naturalmente el desarrollo de las competencias del estudiante. Nosotros, cuando obtenemos estas producciones y actuaciones que para nosotros son evidencias que tienen que ser analizadas, nos preguntamos: ¿y cómo lo analizamos? Para eso, el Currículo Nacional de la Educación Básica, el CNEP, establece en su capítulo 7 orientaciones para la implementación de la evaluación formativa en el aula. Nos señala de que esta evaluación formativa siempre tiene que desarrollarse con el enfoque por competencias. Este diagnóstico no solamente se tiene que realizar a inicios de año, sino que se tiene que realizar durante todo el año. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener información acerca de los intereses de los estudiantes, también obtener información acerca de las necesidades formativas del estudiante y, por supuesto, incorporar información acerca del contexto también. ¿Por qué? Porque, como bien sabemos, la formulación de experiencias de aprendizaje toma en cuenta precisamente aspectos del contexto que es necesario atender para poder formular una experiencia de aprendizaje altamente significativa y retadora. Además, el análisis de evidencias tiene que ser realizado en base a los criterios de evaluación, y estos criterios de evaluación necesariamente tienen que ser extraídos de los estándares y desempeños del CNEP. En los estándares y desempeños del CNEP nosotros encontramos, podríamos decir, los indicadores que nos van a permitir a nosotros determinar, establecer si es que el estudiante ha logrado o no una determinada competencia. También nos señala que es muy importante la retroalimentación. Este proceso de la retroalimentación incorpora una serie de herramientas sugeridas por el Ministerio de Educación, como es la escalera de Daniel Wilson, que se adecúa a la exigencia de lo que debe ser una retroalimentación, ¿sí? Es ahí en donde el docente emplea la mediación y el acompañamiento, en el cual hace este andamiar, ¿no?, desde la zona real de desarrollo hasta una zona próxima a través de los diferentes hitos. Estos PPTs contienen de manera muy detallada cada uno de estos elementos que acabo de mencionar. También está utilizando una forma de trabajo para la identificación de los criterios de evaluación, que es cromatizar los desempeños y los estándares, para que de esta manera podamos identificar qué aspectos se están cogiendo de los estándares y los desempeños para nuestros criterios de evaluación. Espero que les sea de utilidad, estimados colegas, y hasta la próxima.